30 años lo ha venido suministrando y no hemos necesitado petróleo de otra procedencia. Ese petróleo lo hemos recibido con mucha seguridad y además hemos recibido precios preferenciales por nuestro azúcar, ya que en el azúcar existen varios precios. Existe el precio del basurero del mercado mundial, es donde botan allí el azúcar y tiene un precio muy por debajo de sus costos de producción. Existen los precios por acuerdo, como los precios de la Convención de Lomé entre Europa y los países que le suministran petróleo o le venden. Los precios que paga Estados Unidos a los pocos clientes que le quedan, porque antes Estados Unidos era un gran importador, o no importa casi nada. Y existen estos precios por acuerdo de tipo preferencial como el que nosotros teníamos con la comunidad socialista y con la Unión Soviética. Como el petróleo es uno de los productos que más subió de precio, como el petróleo es uno de los productos que tiene los precios más caros en el mundo, como los precios del petróleo no tienen absolutamente nada que ver con sus costos de producción, esa es la verdad. Los precios del petróleo se disparan a raíz de las guerras aquellas, creo que fue la guerra de los años 70, la OPEP. El precio del petróleo es un precio de monopolio que se regula. Si aumenta o se reduce la producción según los mercados, la demanda. Eso resulta fácil hacer con el petróleo, resulta muy difícil hacer con otro tipo de productos. Pero nosotros, cuando triunfa la revolución, necesitábamos 4 millones de toneladas. Y el petróleo valía 2 pesos el barril. En aquella época, con una tonelada de azúcar, se podían comprar por lo menos 7 toneladas de petróleo. Si estuviéramos en aquella época no habría grandes problemas. Diríamos, bueno, señores, 1 millón de toneladas de petróleo, 2 de azúcar, 1 o 2 para el petróleo. Pero ahora, en este momento, usted con 1 tonelada de azúcar, que hay que sembrarla, cultivarla, cosecharla, transportarla, que tiene un costo elevadísimo de mano de obra, en el mercado mundial usted consigue, si acaso ahora, 1,3, 1,4 toneladas de petróleo. De modo que aunque Cuba incrementó notablemente su producción azucarera, toda su azúcar a los precios del basurero mundial no alcanzarían para adquirir el petróleo, solo el petróleo que el país necesita. Ten en cuenta estas circunstancias. Y para nuestro país fue una gran conquista económica, de la que hemos estado planteando precisamente para los recursos del tercer mundo, el recibir precios justos por nuestra azúcar. Los soviéticos no vendían el petróleo de acuerdo a estos precios del mercado mundial, que subieron muchísimo, pero nos pagaban el azúcar a precios más altos. Precios que estaban por debajo de los costos de producción en la Unión Soviética, pero precios que estaban muy por encima de los del mercado mundial. A pesar de eso, la mayor parte de nuestras exportaciones a la URSS era para comprar petróleo, a pesar de eso.
Ahora, ¿cuánto ha crecido el consumo de nuestro país con el desarrollo económico y social? Creció a 13 millones de toneladas. Este año tuvimos que hacer restricciones muy fuertes, porque recibimos 3 millones de toneladas menos, 3,3 más o menos, en el año 90. Eso nos obligó a restricciones fuertes ya a fines del año pasado. El acuerdo para el año 91 fue de 10 millones. Se ha cumplido bastante bien, aunque se ha producido un déficit en las últimas semanas que nos empieza a crear algunos problemas. Pero hasta este momento nosotros hemos seguido la misma política comercial de hace 30 años, hasta este mismo año, 1991, y nos hemos suministrado de petróleo de la Unión Soviética. No hemos tenido necesidad de buscar otra fuente de petróleo, lo cual tampoco es fácil, porque para adquirir el petróleo hace falta también pagarlo, y para pagarlo hace falta un precio del azúcar. Hay que ver cuánta azúcar habría entonces en el mercado mundial, qué precios tendrían, qué precio tendría el petróleo y qué posibilidad tendríamos nosotros de adquirirlo. Por eso nosotros hemos estudiado todas las variantes. No tenemos una producción de petróleo, algunos cientos de miles, pudiera acercarse al 1.000.000 de toneladas. Pero nosotros hemos estudiado todas las variantes, si son 10, si son 8, si son 7, si son 6, si son 5, si son 3, si son 2, si es 1, si es 0. Es nuestro deber, porque ¿qué vamos a hacer frente a estos problemas? Echarnos a llorar con Magdalena. Y perdóneme que mencione a la Magdalena, que era una señora que lloró con sentimiento. No lloró de rabia, no lloró por cobardía. Ponernos a llorar de rabia, ponernos a llorar por cobardía o ponernos a llorar por sentimiento. Ni por eso vamos a llorar. Por muy sentimentales que seamos, procuramos ser realistas, ser revolucionarios realistas, y enfrentarnos a los problemas cualesquiera que sean. Y por eso hemos estudiado todas las posibles variantes. Pero la política que hemos seguido es fundamentalmente de restricciones y no de búsqueda de nuevas fuentes. Porque para eso tendría que resolverse el problema del financiamiento en primer término. Los precios del azúcar, los mercados del azúcar, etcétera. Y por ahora mantenemos el intercambio con la Unión Soviética o con las repúblicas de la Unión Soviética. Y en la medida de lo posible mantendremos esos intercambios. No dependerá de nosotros si se suspenden tales intercambios, puesto que ellos necesitan níquel, azúcar, cítrico y productos cubanos. Estamos desarrollando áreas nuevas de gran importancia en la biotecnología, en la biomedicina, en la industria farmacéutica, en los equipos médicos avanzados. Estamos avanzando en una serie de campos dentro de nuestras estrechas circunstancias. Nuestro programa de turismo, nuestro programa alimentario, que ocupa la prioridad número 1. Estamos amansando bueyes, fabricando bicicletas, inventando todo lo que haya que inventar, cualquier cosa, menos claudicar, menos rendirnos. Y por eso no hemos hecho
ninguna gestión de esta índole que me están preguntando. Sobre nuestro papel con la izquierda, ahora que ha desaparecido eso que se llamaba campo socialista. Nuestra obligación, creo que el primer deber es mantenernos firmes como revolucionarios y como patriotas y como socialistas. No renunciar jamás a nuestras banderas, no renunciar jamás a nuestras ideas. Si no son muchos los que se enfrentan a ese superpoderoso imperio, por lo menos habremos algunos en este mundo capaces de enfrentarnos. Y las ideas tienen más importancia que los hechos, y más importancia que las guerras, y más importancia que las batallas. Porque muchas batallas se perdieron, pero las ideas al final triunfaron. Muchas guerras se perdieron y al final triunfaron las ideas. Muchas revoluciones se perdieron y al final triunfaron las revoluciones. Por eso, para nosotros, el valor de las ideas es inapreciable. Y estamos dispuestos a luchar, a enfrentarnos a ese mundo unipolar, a ese hegemonismo. Estamos decididos a no plegar nuestras banderas. Jamás. Estamos dispuestos a repetir la historia, si fuera necesaria, de los cristianos de las catacumbas de Roma, para citar un ejemplo. Antes que claudicar de nuestro principio, antes que renunciar a nuestro principio. Y creo que ese es el mejor servicio que le podemos hacer a la izquierda latinoamericana, a los hombres progresistas, a los hombres demócratas, a los hombres que sueñan con un mundo mejor y no un mundo dominado por los yanquis durante 1000 años. Si a veces soportar un yanqui mandón, que los hay mandones, al igual que los hay muy finos, muy decentes, muy elegantes, pero si a veces soportar un yanqui mandón, ¿y quién lo va a saber mejor que los mexicanos? Es terrible. Imagínese lo que es tener que soportar a un Estado, al imperio más poderoso de la tierra, armados hasta los dientes, con armas de todo tipo, nucleares y no nucleares, todas sofisticadas. Mandan al que quiere que lo mande. Es esclavo el que quiere ser esclavo, pero jamás nadie podrá mandar a alguien que no quiera que lo mande. Nadie podrá tener jamás un esclavo que no quiera ser esclavo. Y creo que estos sentimientos, estas ideas, constituyen hoy nuestro modesto aporte a las causas justas de este mundo. ¿Falta algo? Sobre los creyentes, sí. Pienso que lo de los creyentes era una rectificación necesaria, imprescindible. En el movimiento revolucionario internacional, a lo largo de su historia, nunca se estableció la cuestión de la exclusión de los creyentes del partido. En el caso de Cuba, obedeció a la circunstancia excepcional de conflictos que surgieron entre la jerarquía católica y la revolución en los primeros años, puesto que desgraciadamente la religión católica era la religión de los ricos. Yo estudié en escuelas católicas porque mis padres tenían medios económicos para pagarme los estudios en ese tipo de escuelas, donde como regla no había negros ni pobres. Tampoco había iglesias en el campo. Esa no es la situación de América Latina y de otras partes, lo sé. Digo como era en Cuba. Pero en Cuba también había otras muchas iglesias. Y había muchos católicos que estaban con la revolución, estuvieron con la revolución y apoyaron a la revolución. Pero
al crearse aquel conflicto, nosotros no quisimos establecer una disyuntiva en el alma de ninguno de aquellos compatriotas nuestros, ninguna cuestión de lealtad a quién obedecer, si al partido o a la Iglesia. Puede haber influido también el radicalismo de la revolución en los primeros años, un cierto puritanismo, un cierto jacobinismo. Pero el hecho de que en los primeros esfuerzos por la organización del partido se estableció que había que aceptar la doctrina en todos sus aspectos, tanto políticos, económicos como filosóficos. A lo largo de los años pudimos comprobar cómo muchos creyentes se comportaban como magníficos patriotas, revolucionarios, internacionalistas, trabajadores, que tenían todas las condiciones para ser comunistas, independientemente de que fueran materialistas, dialécticos o fueran creyentes de cualquier denominación religiosa. Algo más, muchas iglesias de nuestro país tuvieron siempre excelentes relaciones con la revolución y nunca el menor conflicto. Algo más, en América Latina millones de personas creyentes eran solidarias con la revolución cubana y apoyaban la revolución cubana. Esos hechos los pudimos comprobar nosotros en numerosos contactos. Desde el año 73, en que tuve una larga reunión en Chile con un grupo de sacerdotes por el socialismo, de distintas denominaciones religiosas. Reuniones en Jamaica, reuniones en Nicaragua, reuniones en Cuba. Tuvimos bastante tiempo para pensar, para meditar, llegar a la conclusión de que no era justo, en primer término, que un ciudadano por razones de creencia religiosa no perteneciera al partido, siendo un partido, que tenía que ser el partido de todos. Llegamos a la conclusión de que era discriminatorio y llegamos a la conclusión de que era necesario superar esa fase. De esto se viene hablando hace rato, en las conversaciones mencionadas, en un viaje a Brasil el año pasado, hace año y medio, me reuní allí con una enorme comunidad religiosa en Sao Paulo, toda gente muy democrática, muy progresista, muy revolucionaria, muy amigo de la revolución cubana. Cuando yo regresé a Cuba expliqué con toda claridad el contrasentido que entrañaba el hecho de tanta gente noble y buena apoyando a la revolución y por otro lado que el partido no admitiera por creencia religiosa militantes en el partido. Y se dio una batalla, una lucha política, ideológica. Fue necesario hablar mucho de todo esto, divulgar mucho este problema y a pesar de eso no fue fácil. Pero nos encontramos en general la actitud de nuestros militantes muy firme, muy radical, bastante intransigente. Y le costaba trabajo imaginarse un comunista en el partido que fuera creyente, aunque estuviera de acuerdo en todas las demás cosas, estuviera de acuerdo en el programa del partido, en hacer todo lo que hace un militante comunista, en dar su vida por la causa de la revolución. Era, a pesar de todos esos factores, fue necesario discutir mucho. Y sobre todo entre la gente joven. Es decir, no fue un cambio en los estatutos del partido que resultara fácil. Pero después de un largo periodo y de todo el proceso que precedió al Congreso
donde tuvieron lugar cientos de miles de reuniones, este punto fue resuelto. Y se llegó al Congreso casi con una unanimidad de criterio, no total, porque en las asambleas de provincia, donde los delegados discutieron los documentos del Congreso, veo bastante gente que planteó el problema. Pero en el Congreso se llegó a un amplísimo consenso y por tanto se adoptó este precepto. Me parece que es una rectificación necesaria y una medida justa. Es así como nosotros vemos esta cuestión del ingreso de los creyentes en el partido. Yo quisiera preguntarle, cuando en la mañana llegó el presidente Carlos Andrés Pérez, comentó que esta era una muy buena oportunidad para que Cuba se integrara a Latinoamérica. Mi pregunta concreta es, ¿fue en verdad esta una buena oportunidad? Y concretamente, ¿qué es lo que va a hacer Cuba para integrarse al mundo latinoamericano? ¿Es acaso que se convertirá esto en el grupo de los 4, por ejemplo? Otro grupo más. El grupo de los 4. No, realmente eso es un honor demasiado alto para nosotros. Aspirar a convertirnos en el grupo de los 4. No habrá tal grupo de los 4. Habrá los grupos que quieran, los principales dirigentes de América Latina, y para distintas tareas, para distintos objetivos. Mi categoría en este momento, y me siento muy honrado, es la categoría de invitado, por el grupo de los 3. Aunque está por definir, porque la invitación, el presidente de México es el que invita. Invitó a los otros 2. Y con el acuerdo de los otros 2, me invitó a mí. Lo cual es un altísimo honor, como ya dije. Aun cuando existía el CAME, nosotros que somos gente, como diríamos, con sentimientos patrióticos, sentimientos latinoamericanistas, sentimientos de amor a la región y al mundo, que tienen la misma cultura, el mismo idioma, muchas cosas parecidas. Pensábamos que el escenario natural de la integración de Cuba era la América Latina y el Caribe, y que nuestra integración en el CAME era una necesidad de tipo coyuntural. Pero siempre pensábamos nosotros que aunque se podían desarrollar formas de integración y programas con el CAME, nuestra patria futura común era la de una América Latina integrada. No digo esto hoy porque en muchas entrevistas de prensa y en otras ocasiones ya lo he dicho. Por lo tanto, pensábamos que este era nuestro futuro. Tal vez creíamos que había que esperar que todo el mundo fuera socialista para que se produjera esa integración. Hoy todos hemos aprendido mucho sobre estas cosas. Y en cuestiones de integración en el mundo han tenido lugar procesos muy interesantes. Y llegó un momento que nosotros pensamos que incluso siendo socialistas, éramos el país que estaba en mejores condiciones para la integración en América Latina. ¿Qué es la integración? Supresión de derechos aduanales. En Cuba no existen los famosos derechos aduanales. Nosotros hacemos el comercio directo con los estados o con las empresas estatales